estamos hablando de este libro y habíamos quedado hoy hace 8 hablando de esta frase. Voy a retomar a partir de ahí y avanzar hasta el capítulo que teníamos para leer hoy. Transeamos contra es en latín, así es como está, no en griego, pero me gustó mucho, es más fácil de pronunciar en latín que en griego. Estamos hablando de una frase del Nuevo Testamento, de Marcos, que vamos a estudiar hoy un poco más a profundidad. Y están los discípulos, después de que Jesús había hecho una reunión multitudinaria como las que solía hacer, y se van, y de hecho el texto dice que iban con otras barcas alrededor al lago, y se desata y les dice, pasemos a la otra orilla, allá donde nada es santo para los judíos, allá donde todo es impuro. Y esta frase me llama mucho la atención, porque a mí me enseñaron una frase que decía, el que con lobos anda, y Jesús nos dice, no, usted tiene que andar con la gente que necesita escuchar del amor de Dios, ¿o no? Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, dice el texto bíblico. Que ellos nos vean, pero ¿cómo nos van a ver si nos escondemos en las iglesias, en nuestros congresos, en nuestros propios campamentos para cristianos? ¿Cómo nos van a ver si no pasamos a la otra orilla donde están la gente considerada, digamos, en el contexto del texto bíblico, impuros? En nuestro contexto sería, gracias, ahora sí, en el contexto de la Biblia sería los impuros. En nuestro contexto, la gente que no conoce el amor de Dios, porque impuros somos todos, ¿sí o no? Dice la Biblia que el que dice que no peca, ya pecó, porque está mintiendo. Entonces yo no dividiría lo impuro de lo puro, sino quienes están conociendo el amor de Dios de quienes no lo están experimentando. Y creo que esa es nuestra misión como iglesia. Dice, maestro, no le importa que nos ahoguemos, no te importa que nos ahoguemos. Se había desatado una tormenta mientras iban a la otra orilla y estaban muertos de miedo. Estaban muertos de miedo. La segunda cosa que menciono en el libro, en este texto, es que ellos están llenos de miedo. Y creo que la iglesia actualmente, por lo menos desde mi lectura, y los cristianos en general, están muertos de miedo. Y tienen demasiado miedo del mundo. El mundo nos ve como gente asustada. Y yo creo que una forma de medir la fe de la iglesia o la fe de las personas no es cuánto ora, cuánto levanta las manos, cuánto va a la iglesia, sino cuánto miedo tiene. Porque el amor perfecto echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Y la iglesia está asustadísima con Disneylandia. ¿Quién es más fuerte? ¿Dios o lo que pueda hacer Disney? Entonces, ¿por qué tienen miedo de que sus hijos vean Disney? Es más fuerte el que está en mí, dice la Biblia. Están asustados con las Olimpiadas. Ustedes vieron la reacción de la iglesia con las Olimpiadas, con los Juegos Olímpicos de París. Puro miedo. No es enojo, es miedo. Es puro miedo. Y una iglesia asustada no es sal de la tierra. Una iglesia asustada no es luz de la tierra. Ojo, que ese texto de ser sal y de ser luz, no es ser luz de la iglesia, ni sal de la iglesia. No nos llamó a cuidar la iglesia, nos llamó a sanar el mundo. Transeamos contra, pero estamos asustados. La iglesia predica desde el miedo. Predica desde el miedo desde que tenemos memoria, ¿cierto? No, hace 500 años nos decían que el infierno, que si no pagaban las indulgencias, nuestros muertos iban a permanecer en el purgatorio. Que si usted bailaba se iba para el infierno. Que si usted decía mae, yo me acuerdo cuando le decían a uno que hablaba como impío.
Que si usted habla de mae, usted ya está hablando como el demonio y como el mundo. Que si escuchaba música, ¿cómo decían? ¿Música qué? Secular. Ni sabíamos qué significaba esa palabra, secular. Ya estábamos pecando. Miedo, miedo porque creemos que nuestro Dios es de este tamaño, chiquititito. Que si bailaban, siempre desde el miedo, no desde el interés por agradar a Dios, sino desde el miedo de que Dios nos castigue. ¿Ven esa diferencia? Y no podemos vivir una fe de gente asustadiza, de gente llena de miedo. Pues, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Yo escucho mucho eso. ¿Y qué pasa si la iglesia? Yo recuerdo cuando, hace muchísimos años, tal vez mi tía se acuerde, yo tenía el pelo largo, tocaba en un grupillo, date vos, tocaba bajo, decía yo. Y había, abajo del Mall San Pedro, en las catacumbas del Mall San Pedro había un bar. ¿Cómo se llamaba ese bar? Dígalo y cántese conmigo. ¿Cómo se llamaba? Coyote, ¿se acuerdan? Imagínate cómo se llamaban los bares en aquel entonces. Coyote, ¿se acuerdan de Coyote? Digan amén. Coyote. Y Coyote hacía un concurso y nos ganábamos grabar una canción en un estudio de verdad, y hacía un concurso anual y yo me apunté con mi grupo, había que tocar ahí. Y estaba Suite Doble participando cuando no era famoso Suite Doble, había otro grupo que se llamaba Luna di Vietro o algo así, no sé si ustedes escucharon, había gente que tocaba muy bien y estábamos nosotros. Decidimos cuál canción poner y era una canción cristiana. Y empecé a invitar pastores para que fueran esa noche del concurso. Y estaban asustadísimos de entrar a un bar. Y ¿por qué no llenamos el bar de nosotros? No, es que ahí, ¿qué dirán si me ven entrar ahí? Y no es ahí donde necesitamos cantar las canciones que necesita escuchar la gente. No es ahí donde necesitan, porque cantarlas en la iglesia es muy fácil. Hay que tener agallas para decir algo como esto en un bar donde la gente está esperando cualquier otra cosa y decir aleluya y decir amén. Hay que tener agallas, ¿sí o no? Porque nos pueden abuchar muy fácilmente, pues ganamos el concurso. Ganamos el concurso y después fuimos con el CD, con esa canción ganada en el concurso, y Sendas de Vida y Faro del Caribe no quisieron programar la canción porque había sido producto de un bar. Ustedes encuentran lógica, yo encuentro miedo ahí. Pero no miedo ya ahí, ni siquiera que Dios los castigue, miedo de lo que digan los otros cristianos. ¿Qué dirán si me ven entrando ahí? Logré que mi tata me acompañara ahí, puro miedo. Ellos estaban espantados. Gracias. Voy a gastar todos los micrófonos hoy. Es que hoy estamos en sesión de prueba. Ellos estaban, dice el texto en 41, espantados y se decían unos a otros que iban a morir. Que iban a morir. Estaban espantados. Y aquí viene la pregunta más importante que hace Jesús. ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. La fe es lo contrario del miedo. La fe, no la valentía. La fe es lo contrario del miedo. Cuando uno está en una situación límite, cuando uno está en una situación complicada, no es lo valiente que uno sea, es la fe que uno tiene, que hace que nuestro miedo se disipe en la tormenta. No es cuánta fuerza tengamos, es cuánta fe tenemos. Lo contrario de la fe no es la desconfianza, es el miedo. Esto lo dijo un hombre, un misionero que estuvo durante 35 años en el Mato Grosso. ¿Saben dónde es el Mato Grosso? El Mato Grosso ahí en el Amazonas, en Brasil, se llama Pere Casaldáliga, un catalán que decidió encarnarse en los pueblos del Amazonas. Y en una homilía dijo, lo contrario de la fe
no es la falta de confianza en Dios, es el miedo que tenemos. Estamos llenos de miedo. Y yo quiero hacerles la pregunta a ustedes. ¿A qué le está teniendo miedo usted? Puedo enumerar algunos posibles miedos. Miedo al futuro, miedo económico, miedo laboral, miedo con nuestra salud, miedo con nuestros hijos, cómo los estamos educando, qué va a ser de ellos. Miedo. Ahora hablábamos más temprano con alguien mientras tomábamos un café, viendo todo esto del cambio climático. No sé si ustedes vieron las noticias en Valencia, 250, 260 muertos en un país del primer mundo, que parece que ahí no pasaban las cosas que nos pasaban a nosotros de este lado, ¿verdad? Que habían inundaciones y muertos y todo eso. El mundo está experimentando cambios y la Biblia yo creo que nos ha ido diciendo desde hace mucho que notemos esos cambios. Y hay gente que tiene miedo. Miedo con los cambios políticos. Ahora que resultaron las elecciones de Estados Unidos, miedo, temor, razonado o no, pero estamos llenos de miedos. Y Jesús dice, pero ¿por qué tienen miedo? Aún no tienen fe. A mí este versículo del 4:40, casi que una vez al mes me golpea en la cara. ¿Y por qué tiene miedo? ¿Qué es que no tiene fe? O sea, casi que me imagino a Jesús diciéndomelo a la cara. ¿Y por qué estás asustado? Me meto al banco, veo las cuentas, se me para el pelo que no tengo en la jupa. Y Dios me dice, ¿y por qué tiene miedo? ¿Qué es que yo he dejado de proveerle alguna vez en la vida? He dejado de estar con usted. Ha pasado hambre. Tengo un montón de retos por delante. Y otra vez el versículo, ¿y por qué tiene miedo? ¿Acaso no has cumplido conmigo todos los retos que se te han presentado? ¿Cuándo te he abandonado? Es miedo, lo que es lo contrario de la fe. En el libro hablo del que el control es miedo absoluto y debilidad. Quien quiere controlar a su pareja es una persona llena de temor. Y cuando la iglesia ansía el control de la sociedad a través de la política, expresa su más hondo temor y su más vergonzosa debilidad. Es una sentencia que hago contra las iglesias, sobre todo en los últimos 15 años. Porque cuando la iglesia dejó de sentir que tenía el poder como iglesia, para lo que fue llamada, es decir, para derramar el amor de Dios, entonces dijo, bueno, aquí la cosa es tener el poder político, porque el poder espiritual lo perdimos. Y empiezan entonces a surgir ese montón de partidos políticos cristianos. Y no solo aquí, en todo el mundo. No sé si ustedes recuerdan Bolsonaro en Brasil. Con todo el apoyo de la iglesia evangélica, es un desastre. Y un desastre climático. Porque quemaron y talaron un montón de hectáreas, miles de hectáreas del Amazonas. Porque normalmente son personas que no creen en el cambio climático. Cuando la iglesia quiere tener el poder de la sociedad por medio de herramientas que no son las ordenadas por Dios, lo que muestra es debilidad. Es debilidad, es que ha fracasado como iglesia. La iglesia no fue llamada a ser partido político y los partidos políticos no fueron llamados a ser iglesias. Son cosas totalmente distintas. La iglesia fue llamada a amar. El partido político es llamado a otras cosas. ¿Por qué tienen miedo? Dice Jesús. Todavía no tienen fe. Y yo creo que cuando la iglesia intenta dominar la sociedad como la dominaba hace 500 años, por medio de intentos de teocracia, es decir, del poder político religioso, es porque confiesa que ha perdido el poder que Dios le dio, que es el poder espiritual de transformar una sociedad a través del amor que Él nos ha dado. Ese es el poder que tiene la iglesia.
La pregunta que hago ahí al final del primer capítulo es, ¿cómo evaluamos nuestra vida? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo que hay que hacer para pasar a la otra orilla de nuestra vida, en nuestra vida particular? Ya no de la iglesia, ya no de la sociedad, sino usted y yo. ¿Cuál es la otra orilla? ¿Dónde tiene que llegar? ¿Desde dónde tiene que partir? ¿Debe salir de una relación? Sí, da miedo también, ¿cierto o no? ¿De un trabajo? Da mucho miedo. ¿Del secreto y el silencio en el que has vivido durante mucho tiempo? ¿Cuál es el puerto que debes abandonar para hacerle caso a Jesús de pasar a la otra orilla y cumplir sus metas? ¿Qué tiene que soltar? No se puede acercar a una meta sin soltar o sin alejarnos de donde estamos. Y eso es una evaluación que tenemos que hacer personal. Y que a mí me gustaría que cuando ustedes lean el libro o hayan llegado a esta parte del libro, lo hayan hecho, ese ejercicio. Una lista de cosas de las que tiene que realmente partir para buscar lo que Dios realmente nos ha llamado. También hablábamos de los dos paradigmas que enfrenta la iglesia. El paradigma del templo judío, y el paradigma eclesiástico que Jesús vino a dar. El templo sí separaba lo puro de lo impuro, de tal manera que no todo el mundo podía ni entrar. Las mujeres no podían llegar a los lugares más importantes del templo. Y si usted se pone a ver y hacer una lista de cosas, casi todas las cosas de limitaciones que tiene la iglesia es porque estamos viéndola como un templo judío. Como un templo judío, donde hay estructuras sagradas. Jesús dijo que podía echar abajo ese templo, no le importaba, no es sagrado ese templo. ¿Dijo eso o no dijo eso? Y de hecho se cayó el templo. Hay personas sagradas, hay lugares sagrados, hay cosas sagradas. Versus el paradigma de Jesús que reunía a su gente en el campo, al frente de un lago, en el monte, en el monte de los olivos, en los valles, en las casas, donde no hay nada sagrado. Y Jesús nos dice, esta es mi iglesia. Eso sí es iglesia. Lo otro es templo. Lo otro es templo. De hecho, quiero decirles una cosa, no hay ninguna vez, ni una sola, que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, mencione la palabra culto referida a la iglesia. ¿Saben de dónde sí aparece culto? En las religiones paganas. El culto a Baco, el culto a Afrodita, el culto a, ¿cuáles otros? Dígame. Todos los dioses del pensamiento griego o del pensamiento romano. Pero cuando se refiere a la iglesia, casi siempre habla de celebrar. Celebrar. Culto versus celebración tiene connotaciones muy distintas. Si usted entra a un culto, usted entra a idolatrar algo. Ese es el paradigma del templo, hacer un culto, idolatrar algo. Versus la celebración en conjunto y en comunidad. Son cosas distintas. Nosotros hablábamos de la teología de la pausa y ahí nace nuestro nombre, interludio, basado en las palabras o la palabra que se repite tantas veces en el Antiguo Testamento, que es Selah, Selah. Y luego, eso ya lo había hablado en las dos últimas reuniones, aquí avanzo ya al siguiente capítulo, hablaba de la teología de la raclet. ¿Alguien llegó a ese punto de la lectura? Sí, levantando la mano para saber por dónde. Sí, ok. Varios, no todo el mundo, pero varios. ¿Qué es una raclet? Es esto. Sí, yo hago teología de cosas extrañas, pero les voy a explicar. Ustedes vieron la fotografía de Jesús ahí sentado con sus discípulos. ¿Qué hacían? Hablar y comer. Hablar y comer, lo más chancletudo posible. Relax. Nadie se vestía diferente para ir a esas reuniones. No tienen que encolonearse, no tienen que ponerse corbata ni traje de luces. Era la gente normal. De hecho, es muy interesante que cuando van a atrapar a Jesús, los soldados,
Tienen que preguntar, le dicen a Judas, tenés que delatarlo con un beso. ¿Por qué creen? Porque ese rabí no se vestía diferente al pueblo. No hablaba diferente que el pueblo. Era una persona normal. Era una persona absolutamente normal. Cuando tenemos en la mente el paradigma de templo y el paradigma de culto, cuando nos subimos aquí empezamos a hablar rarísimo. Aleluya. Hermanos, brothers. Y empezamos a hablar cosas extrañas. Yo recuerdo cuando un hombre que admiro muchísimo, John Wimber, dice que él era un hippie de los años 60 en Estados Unidos, hippie, tan hippie, que era el tecladista de los Righteous Brothers. No sé si se acuerdan de ese grupo. Sí, los que tocan la melodía desencadenada. Sí, se ubican más o menos. Bueno, era un músico famoso y fue por primera vez a una reunión. Y de repente el pastor dice, hermanos, estamos aquí en el altar del sacrificio del Cordero. Y el maestro decía, ¿a quién van a matar? Y se derramará la sangre del sacrificio, no sé qué. Y el maestro asustadísimo, porque hablamos en un idioma rarísimo. A Jesús lo tenían que delatar porque hablaba normal, porque vestía normal, porque caminaba normal, porque era una persona normal. Cuanto más nosotros tenemos que ser normales. Pero bueno, el raclette, resulta que cuando Laura y yo nos íbamos a casar, nos regalaron este aparato que tienen en pantalla y no sabíamos usarlo. Nos fuimos de luna de miel y ahí alguien sacó un aparato de esos. Nosotros en la luna de miel visitamos también a algunos amigos para ahorrar plata. Nos quedamos en sus casas y sacan uno de estos y aprendimos a usar el raclette. Y la raclette es un aparato de origen suizo que sirve para que todo el mundo alrededor de una mesa, nosotros ponemos ingredientes, todo tipo de ingredientes, cada uno tiene una paletita de esas que está ahí, en este caso serían 8, tiene una parrilla, tiene un hornito abajo y cada uno va haciendo su propia receta. Y es muy vacilón porque entonces no hay un chef, no hay un cocinero o la cocinera de la casa, sino que por medio de todos los ingredientes cada uno hace lo que quiere cocinarse. Y de repente uno ve lo que está haciendo el de allá y dice, ma, eso está riquísimo, ¿cómo lo hiciste? Sí, yo le puse el pan arriba y el queso se derritió y lo puse, ay, yo quiero hacer lo mismo y el aceite y no sé qué. Y empieza uno a tener un momento de comunión maravilloso donde nadie sabe más que los demás. Y yo quería, cuando fundamos esta iglesia, hacer una iglesia tipo raclette, porque me parece que eso es lo que hacía Jesús. Se sentaba al mismo nivel. Vean, algo que me pasó a mí hace muchos años y que cambió mucho, por lo menos mi idea del actual Papa, es que tuve la oportunidad de visitar al Papa. Muchos de ustedes lo saben. Y yo tenía la idea de que cuando llegara al momento de hablar con el Papa en lo que se llama la sede, es decir, donde está la silla papal, lo que llamaríamos el trono, iba a estar él allá arriba, lejísimos, en una silla súper, ¿verdad?, elegante, ¿verdad?, todo eso. Y de repente estaba sentado en una silla igual que la mía, exactamente igual que la mía, de palo normal y corriente, a la misma altura, a la par mía. Y yo dije, esto es. Un Papa que éramos, creo que les hubiera traído fotos, otro día se las enseño, creo que éramos 10 personas que estábamos ahí hablando con él. Y al final alguien levantó la mano y dice, Francisco, le dijo, Pancho, no, mentira, ¿podemos orar por usted? Y hace Francisco, ¿pero cómo? Estamos hablando del Papa, ¿verdad? ¿Pero cómo van a orar por mí? Y hace esta persona, como lo solemos hacer nosotros, nos levantamos y le imponemos manos. Y dice, está bien. Y entonces nos acercamos todos, a mí me tocó ponerle la mano aquí en la jupa y se le corrió así, hay una foto de eso, se le corrió el kippah ese, no sé cómo se llama, el sombrerito que usa, y lo tenía casi por la oreja, porque es que yo no llegaba, porque había mucha gente al frente y yo soy muy chiquitillo, y yo dije, aquí yo le toco la jupa. Y le corrí el gorrillo, hay una foto yo haciéndole así al Papa. Ahora, ese es el Papa, es un ser humano, pero Jesús es el ejemplo de alguien normal, donde todos estamos cocinando. ¿Cómo se hace
iglesia. ¿Cómo se hace? Esta sería entonces, esto es una frase de la página 57, esta sería una comunidad donde todos seríamos bienvenidos sin distinción alguna, donde no existirían grandes estrellas o una élite de sabios o expertos, los chefs espirituales que nadie puede contradecir, porque todos ustedes saben cosas, ¿cierto o no? Yo he aprendido que cuando me subo aquí a hablar, me estoy enfrentando a gente que a veces sabe más que yo y por eso merecen todo mi respeto. Aquí no me subo a hablar paja, aunque a veces parezca. Me subo con todo el respeto, habiendo estudiado cada parte de lo que voy a decir, porque ustedes merecen todo el respeto. Ustedes muchas veces saben más que yo. A veces hablo desde el hebreo, desde el griego, y hay gente ahí del otro lado que sabe hebreo y que sabe griego, y me podría corregir, o que sabe más Biblia que yo. Pero no hay chefs espirituales. La autoridad de esta iglesia sería el amor. El poder de esta iglesia sería la palabra de vida, no esta sino la Biblia, y su verdad es el perdón. Voy a repetir eso, la autoridad de esta iglesia no soy yo. La autoridad de esta iglesia es el amor. ¿Y quién es el amor? Dios es amor. La autoridad de esta iglesia es el amor. El poder de la iglesia no está en cómo predica este hombre, o cuando predican otras personas, o cómo cantamos, el poder está en la palabra de vida que predicamos. Y la verdad está en el perdón. En el libro también hablo, y esto es en la página ya 59, el ejemplo de Jesús, y esto me encanta, cuando va donde la samaritana y le dice que le dé agua porque tiene sed. ¡Qué humildad! Estamos hablando de Jesús. Jesús podía convertir el agua en vino, hágame el favor, y ve a una mujer, ojo, samaritana, estamos rompiendo todos los paradigmas aquí. Uno, mujer, los hombres no le hablaban a las mujeres que no fueran su esposa o hijas, ¿cierto? Ve una mujer, pero no solo una mujer samaritana, que eran enemigos de los judíos. Y le pide ayuda a esta mujer, le pide agua, tengo sed. Y yo encuentro tantas diferencias entre esa actitud de Jesús con la iglesia actual que no sabe pedir ayuda, que cree que tiene todas las respuestas, que dice que no ocupamos la ciencia. Hace algunos meses hablaba con una persona de aquí en la iglesia y me dijo que una psicóloga, esta persona estaba empastillada, estaba medicada por un asunto psiquiátrico, por depresión, y la psicóloga cristiana, miren, y aquí tengo que hacer un paréntesis, no busquen psicólogos cristianos, no busquen médicos cristianos, busquen psicólogos buenos y médicos buenos. Lo cristiano queda de lado en ese momento. La fe la lleva usted, la fe del médico ya es otra cosa. Fue una psicóloga cristiana y la psicóloga le dijo, eso es del diablo, estarse medicando, que es que no tiene fe. Y le digo, ¿usted sabe lo peligroso que es ese consejo? Pedir ayuda a los médicos, pedir ayuda. Cuando a mí viene una pareja y me dice, estamos pasando por esto, y digo, mire, yo tengo mis límites, eso se lo puedo recomendar a un terapeuta de pareja que no soy yo. O cuando alguien viene y me dice, tengo estos problemas, y yo digo, eso es un problema que tenemos que buscar otro profesional porque yo no puedo. Yo necesito ayuda. Jesús pidió ayuda. Esta es una iglesia de los que piden ayuda, ¿cierto o no? De los que tenemos sed, humildemente, que no estamos completos y no tenemos todas las respuestas, que buscamos las respuestas. Así arrancó esta iglesia en la sala de mi casa. Esta fue la primera reunión, hay foto de la primerísima reunión, esto fue en 1853, no mentira. Ese soy yo, el que está de rayas aquí, vean, yo tenía pelo, vean, ese soy yo. Y por ahí aparece Laura. Esa fue nuestra primera reunión. Esa fue la primera vez que compartimos esta receta. Y voy a ir mostrando algunas fotos. Luego empezamos a reunirnos en hoteles, con desayunitos, esto eran sábados en la mañana. Y eso empezó a crecer y a crecer. Mírenme, ahí predicando. Buena mata de pelo, lampiño de barba.
y Laura ahí abajo. Éramos muy jóvenes e ingenuos, pero queríamos una iglesia como la que les he descrito. Eso empezó a crecer mucho, tuvimos que irnos a otro local, ya ahí éramos como 100 personas. Ahí estuvimos como unos cuantos meses y sin embargo se inundó el local. Hablando de inundaciones. Eso era ahí, habíamos alquilado unas bodegas y las remodelamos y les metimos mucha plata. En aquel entonces yo decía, éramos más jóvenes y podíamos hacer inversiones. Pusimos alfombra, pusimos pantallas, y digo yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hacíamos? Yo creo que la juventud tiene una fe más robusta que ahora que somos más rocos. Nos mandábamos. Recuerdo cuando fuimos a alquilar ese local y el Señor nos dice, va a costar tanto, y no teníamos ni un 5, pero ni un 5. Y yo le dije, sí, ¿dónde le firmo? Y ahora lo pienso y hago números para atrás, para adelante, hago cálculos y digo, Dios, si usted puede decir, no, y le hablo a la gente y no sé qué, y no di un paso hasta estar más o menos seguro de que vayamos a poder y no sé qué. En aquel entonces íbamos con todo. Nos dimos cuenta que un hotel había quebrado y nos fuimos a comprar mobiliario del hotel. Hicimos oficinas, aulas y creamos un ambiente de iglesia maravilloso. Aquí fue donde nos convertimos en la iglesia más fit del país, que yo les hablaba, pero se inundó. Estas son fotos que yo mismo tomé desde las ventanas de mi carro cuando iba intentando llegar para rescatar la iglesia. Y fui con Laura. Cuando abrí la puerta, el agua nos llegaba por arriba de las rodillas, tampoco es que yo soy muy alto, pero nos llegaba por arriba de las rodillas y empecé a sentir golpes. Y meto la mano y empiezan a salir los parlantes, los cables, los chunches que teníamos ahí. Perdimos todo. Recuerdo que recogimos todo lo que pudimos y nos fuimos a mi casa esa noche, porque lo que salía del río no es agua limpia, ustedes saben, ¿verdad? Es agua llena de barro, de piedras, de troncos, de animales muertos, de herrumbre, yo qué sé, de miados. Y empezamos a desarmar el proyector para secarlo con secadora de pelo para ver si arrancaba y rescatábamos aquello. Vean cómo quedó el parqueo. Y ahí estamos, la comunidad limpiando el local, desarmando todo. Fue una etapa durísima de la iglesia, donde yo creí que se había acabado. Y sin embargo, la receta funciona. Buscamos salida y encontramos el local de la Universidad Veritas, el auditorio. Ahí está Laura y quien tiene alzado es Santi. Ese niño ha visto toda la historia. Y ese era un auditorio gigante que llegamos a llenar. Fueron nuestros tiempos de gloria, por así decirlo. Siguen siendo, pero digamos, era un momento en el que se llenaba, siempre se llenaba. No había campo. Era impresionante. Y en ese momento vino la pandemia y cierra la universidad. Lo primero que cerraron fueron las universidades y los colegios, ¿cierto? Cierra. Nos quedamos sin local y empezamos, voy a poner este video, yo creo que tiene audio, empezamos a hacer las reuniones online. Vean esto. Vea Erika, la que cantó hoy. Que Jesús, Dios. Esa era la sala de mi casa, la transformamos en estudio. Tan humilde como un cordero, pero tan fuerte como un león. Y es que pelea con nosotros las batallas, sea cual sea la batalla que estemos viviendo hoy. Todo el grupo aprendió a grabar desde la sala de la choza y así predicábamos y así hicimos iglesia por 2 años o algo así. Pero llegó un día, o sea, para ver a mi esposa un toque. Qué linda. Hicimos algo, como no nos podíamos ver, entonces hicimos rótulos, hicimos pasarelas, la gente pasaba con el carro, abría la ventana, nos saludábamos con mensajes bonitos.
hasta que un día yo me harté. Hacer reuniones por Zoom era la cosa que me estaba... O sea, nada real se hace por una pantalla, créanme. Nada real se hace a través de una pantalla. Necesitamos vernos, encontrarnos, tocarnos, saludarnos, abrazarnos. Necesitamos esto. Me cansé, entonces nos inventamos una iglesia en un parqueo. Entonces lo que hicimos, ¿cuántos estuvieron esa vez? Teníamos una emisora de radio chiquitita, un emisor de radio de frecuencia baja, y entonces la gente, como cuando ustedes iban al cine, ¿cómo se llama? El cine con carros, ¿cómo se llamaba eso? Al autocine, hicimos un autocine. Entonces toda la mixer la pasamos por una emisora, por un emisor, y la gente sintonizaba en el carro y se parqueaba en un parqueo grande y nos veía. Ahí estaba yo predicando. Hicimos eso, fue una muy buena idea. Ahí tocaban los músicos. Ya estábamos cansados. Y de repente estamos aquí. Estoy resumiendo demasiado. Estamos aquí. La pandemia nos hirió mucho, pero no nos hirió de muerte. Y tuvimos que reiniciar completamente. Tuvimos que volver a empezar. Y estamos empezando acá. Estamos cumpliendo 2 años en este local. 3 Navidades, 2 años. Y no ha sido fácil tampoco. Pero esta receta es la receta que Dios nos dio. Esta es la iglesia que queremos construir. Esta es la iglesia que queremos hacer que crezca. Esta es la iglesia cuyo poder está en el amor. La iglesia donde se admiten todos y todas sin distinción alguna. La iglesia Raclet, donde todos podemos aportar. La iglesia de la teología de la pausa. Esta es la iglesia que queremos realmente construir. Yo quiero detenerme acá. Quería contarles parte de la historia, enseñarle algunas fotografías. Quiero detenerme acá y quiero escucharlos. Y yo no sé si hay otro micrófono de los que probé ahora disponible por ahí, pero quiero entonces, tenemos un poquito más de tiempo hoy. La vez pasada di muy poco tiempo para la conversación, pero quiero conversar con ustedes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a partir de la lectura del libro, bienvenido sea. Si alguien quiere hablar de de esta historia que acabamos de contar, o tiene algunas preguntas específicas, adelante, solo con una condición. Las preguntas o los comentarios, por favor, que sean muy puntuales, muy puntuales, para poder redimir bien el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, un día le tocará a usted predicar, pero no predique hoy. Simplemente como para entendernos. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿quién quiere empezar con alguna opinión o alguna pregunta o algo que le haya gustado de la lectura que haya hecho en estos días? Bueno, ahí ya tenemos. Muchas gracias. Buenas. ¿Sí me escucho? Sí. Yo tengo una pregunta sobre la fe. Yo es algo que siempre he lidiado mucho porque uno a veces pide cosas, ¿verdad? Y bueno, de ahí, Dios tiene el tiempo perfecto, pero hay cosas que aún no he visto. Y mucho de lo que las iglesias le dicen o esa pregunta es que todavía no tienen fe. Y yo siempre me cuestiono, o sea, ¿será que yo no tengo suficiente fe porque no he visto mi milagro o no he visto mis cosas? O sea, ¿cómo ejercitar esa fe o cuál es la respuesta para los que, porque yo me siento mala cristiana por no tener suficiente fe cuando me dicen es que a usted no le llega ese milagro porque no tiene fe? Entonces, no sé. Vean, hay un texto bíblico, muchas gracias por esa excelente pregunta. Hay un texto bíblico donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y los discípulos dicen, ¿y quién pecó, este o sus padres? ¿Recuerdan ese texto? Y Jesús dice, ni él ni sus padres pecaron. Pero esto lo hago para que vean la gloria de Dios. Y a mí esa pregunta me recuerda a ese texto. Porque la culpa no la tiene usted. Vean qué fácil es echarnos la culpa a nosotros o al diablo. Tenemos que tener más fe. Entonces uno ve a la gente intentando tener más fe como ir al gimnasio. Ora así, Señor, ¿verdad? Como para tener más fe. No depende, la fe es un granito de mostaza. La fe es estar aquí hoy. La fe es hacer esa pregunta. La fe es cerrar los ojos 30 segundos y decir, Señor, no sé qué hacer, porque estás confiando que te está escuchando. Nosotros nos toca creer y pedir. A Dios le toca
responder a su manera. Al pueblo israelita le tocó caminar 40 años. Espero que no sea así con nosotros. Pero al final tuvieron la tierra prometida, porque como cantábamos hoy, sus promesas, ¿qué dice el texto de la canción? Se nos olvidó ya. Incomparables promesas nos da. Y sí va a venir la respuesta de Dios. Yo se lo aseguro. Yo se lo aseguro. Va a venir la respuesta de Dios y se van a cerrar círculos de su vida y de nuestra vida. Pero no se trata de tener la culpa o no tener la culpa. La fe es algo absolutamente, es algo más sencillo de lo que creemos. Es algo más sencillo de lo que creemos. A veces vamos a, y esto es un ejemplo real, a conferencias gigantes en el Estadio Nacional, el antiguo Estadio Nacional, cuando venía Benny Hinn y toda esa gente, ¿recuerdan? A cultos de milagros y todo eso, y la gente va y sale igual, porque no se le hizo el milagro. Y a veces vamos a una gasolinera y alguien ora por nosotros y se hace el milagro. Porque estamos creyendo que la fe es algo demasiado portentoso, demasiado grande y requiere demasiado, un estadio lleno, un gran predicador, grandes pantallas, grandes movimientos, oraciones increíbles, cuando la fe de un niño es la que cambia las cosas. La palabra dice que la fe hay que creer como niños. Los niños no hacen eso en los estadios, ¿cierto o no? Los niños con una bola de fútbol van y juegan y hacen el milagro. La fe es más sencilla. Es más sencilla y es esto que estamos haciendo. No sé si esto responde a su pregunta, pero necesitamos creer que Dios está con nosotros aunque estemos en el desierto, pero nos va a seguir dando el maná todos los días, hasta ver la tierra prometida en nuestra vida. ¿Alguien más? Gracias. Gracias por el espacio. Es sobre la frase de este es el Dios del transeamos contra. ¿En qué página? Perdón. En la página 33. Ok. Entonces, mi pregunta es, o tal vez mi reflexión sería, Dios monta a su pueblo a sus discípulos en un bote, tratan de cruzar ese río y se viene la tempestad. La tempestad lleva al temor y el miedo abrumador por lo desconocido y del que, ¿verdad?, se da. Y en esa misma línea también Dios permite milagros, reprende al mar, reprende a los vientos y se calma todo. Y también aparece Pedro después en otro momento caminando en el mar y se hunde. Y clama, pero caminó. Entonces, alineado con lo que dice ella, dice, ¿qué le faltó? Y la exhortación de Dios otra vez diciendo, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Sí. ¿Por qué dudaste? Entonces, yo creo que el avanzar implica reforzar esa fe. El caminar implica, entonces, que vamos a llegar a momentos complicados, donde de alguna manera ahí es donde Dios nos quiere. Excelente punto, y quiero retomar esta frase, porque cuando en Marcos 4:41 ellos están espantados no de la tormenta. Ustedes saben de qué están espantados en este versículo, de ver a Jesús, que se les aparece Jesús y dicen, es un fantasma, porque muchas veces nos asustamos hasta del milagro. Nos asustamos hasta de que Jesús ya está haciendo algo y no nos lo creemos. Pero lo otro que estás diciendo del tema de Pedro, que empieza y sí, camina sobre las aguas unos cuantos pasos y luego empieza a fluctuar y se empieza a hundir. La fe no es algo estático. Yo siempre digo que me levanto con una fe y me acuesto con otra. Y a mediodía, cuando estoy en una presa en el carro, mi fe es diferente. Y cuando estoy haciendo fila en el banco y me dicen que no van a poder hacer cierto trámite, mi fe es diferente. Y cuando tengo una llamada y me dicen que tengo que ir por mis hijos o alguno de mis hijos al colegio porque tuvo un accidente, mi fe cambia.
¿cierto o no? Y mi fe cambia no por mi madurez o inmadurez en la fe, sino porque somos seres humanos. Y va cambiando, depende del estado de ánimo, depende muchísimo de la energía que tengamos, si estamos sanos, si estamos robustos, etcétera, depende de muchas cosas. Y entonces sí, la fe es fluctuante, pero sigue siendo fe. Sigue siendo fe. Y no es más efectiva la fe de Pedro cuando está caminando sobre el agua que la fe de Pedro pidiéndole ayuda al Señor para que lo rescate cuando se está hundiendo. ¿Es igual o no? Es igual. Siempre buscamos la fe que es la fe de las luces y de los éxitos grandes, y no la fe de que cuando me estoy hundiendo, sí me rescató del agua, sí me sacó de allí y me abrazó y me dijo, mae, yo estoy aquí. Es la misma fe que actúa. Entonces necesitamos entender que la fe es eso. La fe es algo que cambia dentro de nosotros. Yo puedo venir aquí un día, un domingo, y salgo de aquí súper lleno, y el lunes me pasa algo y digo, ¿y para qué fui? Alguien decía ayer, eran ustedes casualmente, ¿verdad? Que cuando uno toma una decisión, empieza a asistir a la iglesia y entonces empieza a recibir ataques y ataques y ataques y ataques. Entonces el primer pensamiento es, ¿y para qué vamos a la iglesia si nos va peor? Era lo que pensaban los israelitas en el desierto. ¿Y para qué seguimos en este camino si nos está yendo peor por ahora? Pero es el camino para llegar a la tierra prometida. Y hay que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces sí, no tengan miedo. Hay un amigo mío que es piloto, me enseñó una cosa que me llama mucho la atención y la aplico en mi vida y en la fe. Dice que cuando el avión, es piloto de avión, cuando el avión despega, ya se ha trazado una línea desde el aeropuerto de salida hasta el aeropuerto de llegada. Es una línea imaginaria que está en las pantallas, pero nunca la nariz del avión está realmente en la línea. Siempre está por las presiones, por los movimientos, los vientos, la nariz del avión siempre está fuera de línea, fuera de curso, y el trabajo es corregir y corregir y corregir y corregir el curso hasta poder llegar a la tierra prometida o al aeropuerto siguiente. Y esa es la fe. La fe nunca está óptima, nunca. Pero nuestro trabajo es corregir todo el camino, corregir, corregir y corregir y corregir. Y cuando nos damos cuenta ya llegamos. Eso es lo que creo que funciona en la fe. Y sí, es el Jesús de la otra orilla que nos está diciendo, sigan adelante, hay mucho por delante. Ok, son las 12:03. Un par de comentarios más y continuamos. Gracias. Buenos días. Una pregunta directa, pastor. Sí. ¿Cómo le dice usted a un adulto que tenga fe si ese adulto durante 4 años en su infancia sufrió abuso? ¿Dónde estuvo Dios? Se lo respondería con algo que viene un poco más adelante en el libro, porque yo también fui abusado por 4 hombres cuando tenía 15 años, 2 días antes de mi cumpleaños. Y la primera pregunta que se me vino a mi mente cuando estaba, todo abuso es violento, todo abuso es duro, pero yo estaba tendido en una acera, sangrando por lugares insospechados. Y la primera pregunta fue, ¿dónde está Dios? Y pasé algún tiempo preguntándome dónde estuvo Dios y dónde estaba Dios. Empecé a padecer de depresiones continuas, empecé a consumir sustancias, drogas. Pobrecitos mis papás sufrieron cuando la primera vez me encontraron una tocola ahí. Yo les dije que era de un amigo que se la estaba guardando. Hicieron, ¿cómo se llama? Requisa del cuarto. La pasé muy mal durante muchos años. Eso fue en un rincón de Sevilla, en España. Muchos años después, aquí en Costa Rica, me invitó una muchacha que a mí me gustaba
y que tenía la esperanza de hacerla desistir de ser cristiana. Y me invitó a un culto de jóvenes. No les voy a contar el testimonio, voy a resumir. Y en ese culto de jóvenes yo fui porque después ella me había prometido que iba a ir conmigo a una fiesta. Para mí era un buen negocio. Y el pastor llama al frente y me dice ella, pasemos, ¿verdad? Y obviamente yo no quería pasar, además que había perdido mucho, tenía la fe herida, vamos a decirle así. No era ateo, pero tenía la fe muy herida, estaba muy enojado con Dios. Y ella me insistió y pasamos al frente los dos. Yo hice la pantomima que sabemos usted y yo, los que hemos crecido en la iglesia, usted sabe cómo es, ¿verdad? Usted cierra los ojos, hace muecas, levanta las manos. Lo he dicho varias veces, pero es que uno creció en eso. Entonces, si yo me quedaba tieso, así, más rápido venían a orar por mí. ¿Cierto o no? Más rápido, porque este me ocupa más, está rebelde y todo. Y llegó un pastor, y voy a hacer esto corto, un pastor panzón. Sí, era panzón, no estoy ofendiendo ni estoy, ¿verdad? Pero era panzón. Y yo había orado hacía años en un rincón de Sevilla y le había pedido a Dios que me abrazara, porque me sentía absolutamente destruido y solo. Muchos años después, y sin haberle contado eso a nadie, este pastor se me acerca y yo me preparo, me anclo en el piso por aquello de los empujones y esas varas que habían en esas iglesias, y pienso para mis adentros, si este maje me toca, van a creer que estoy endemoniado, pero yo le vuelo un manazo. Así andaba yo, cabreado. Y de repente tenía un micrófono como este, yo estoy así, viendo para abajo, veo de hecho, sinceramente veo los zapatos y los veo sucios, y yo qué vergüenza con esta muchacha, y yo no sé qué, ¿verdad? Yo estaba en otras, y veo que pasa el micrófono a alguien, y se me asoma la panza aquí. Y yo tenía algo, después del abuso sexual, que yo no podía acercarme a otros hombres, no podía. Y este hombre me abraza de una manera, me envuelve en su panza. Yo no tenía barba en ese entonces, pero se acerca aquí, me habla al oído y yo sentía el raspadito de barba aquí. Y yo empecé a sentir, claro, no pude reaccionar, no le pude dar el manazo porque me abrazó muy envolventemente. Y me dice al oído, este es el abrazo que le has pedido a Dios. ¿Te acuerdas? Y lo vas a sentir todos los días de tu vida a partir de hoy. Ese fue el día de mi conversión real. Habiendo crecido en una iglesia, habiendo crecido en una casa de pastores, habiendo sido misionero con mi familia en muchos lugares, ese fue mi día con Dios. Y claro que hay esperanza. Ayer les contaba al grupo de parejas que eso todavía tenía un epílogo de esa historia, porque yo en ese tiempo tenía 20 años, que por cierto no me casé con esa muchacha. Y cuando me casé con Laura y tuvimos hijos, mi sueño era llevar a mis hijos y a mi esposa al rincón de la acera donde fui abusado sexualmente y decirles, sí se puede salir de eso. Pero ese rincón era en Sevilla, no había plata para hacer ese viaje. Pues justo hace un año, en septiembre del año pasado, pudimos hacer ese viaje y nos tomamos una foto y tuvimos una conversación con mis hijos, Santi de 12 años y Paula de 9 años, y con Laura, y les conté lo que había pasado en esa acera. Nos sentamos en el lugar donde me mataron y de donde Dios me rescató. Yo le contaría esa historia a esa persona. Y sí se puede, sí se puede. Nos quedan unos minutos, muy poquitos minutos. ¿Alguien más? ¿Quién quiere levantar la mano y comentar algo o hacer alguna pregunta? ¿Quién? Sí, yo sé que después de este momento es como un impasse ahí. ¿Quién más? ¿Algo? ¿Alguna pregunta del libro? ¿Alguna frase que les haya llamado mucho la atención y que quieran que la comente? Con muchísimo gusto. Aprovechemos, todavía tenemos unos minutos. Adelante. ¿Quién? ¿Cómo hacemos? Al azar, entonces.
Gracias, por ahí. Gracias, Gerald. Démosle un aplauso a Gerald, que está tan atento con todos estos tejemanejes. Buenas tardes, buenos días, no sé. No es del libro, pastor. Pero Adelante. es que me crea un conflicto el tema del milagro, la fe y el miedo. Ujú. Porque a veces hay miedo. Aunque uno sienta fe y sienta que todo va a salir bien, pero llega el miedo. O sea, ¿cómo combatir esos dos sentimientos, verdad? En medio del dolor o la enfermedad o situaciones como las que estabas mencionando. O sea, ¿cómo lograrlo? Cada caso hay que verlo por separado, ¿verdad? Yo no puedo establecer aquí una norma común para todos. Y es importante individualizar los procesos de cada persona en su fe. Y por eso es importante conocer qué hay detrás de cada momento y de ese temor, de ese miedo. Ese temor puede estar enraizado en una relación con el papá natural que le llenó de temor, que cada vez que le iba a pedir algo el papá decía, no hay plata, no se puede, debe pedir. Y uno cuando le pide a Dios siente que Dios lo va a regañar, siente que está haciendo algo malo. O un papá ausente absolutamente, y no supimos aprender que había un amor proveedor que estaba ahí para nosotros. Depende muchísimo de cada caso y hay que explorar eso. Y en esa exploración yo creo que Dios nos habla, nos quiebra algunas cosas que están ahí. En mi caso yo sí tuve un papá muy presente en la vida, pero muy ausente físicamente porque estaba demasiado metido en la iglesia y la iglesia se convirtió en la ladrona de mi papá. Mi papá tenía tiempo para toda la gente de la iglesia, menos para nosotros. Entonces la iglesia para mí era la enemiga, no Dios. Ese fue mi caso particular. Y a veces me pongo a pensar, ¿por qué quiero hacer iglesias diferentes? Yo creo que odié ese tipo de iglesia que me robó a mi tata todo el tiempo. Y quiero estar con mis hijos, y quiero que ellos me vean, y quiero estar con ellos cuando me necesiten. Cuando nació Santi, y tuve que decirle a la iglesia, señores, naveguen solos. Vean a ver cómo sostienen esto, porque yo voy a dedicarme a mi hijo. Y pasamos 2 meses en el hospital. 2 meses y medio en el hospital. Porque aquí lo importante no es establecer unas reglas comunes para todos, es qué es lo que Dios está pidiendo de tu fe y por qué tenés miedo. La pregunta se hace personal. ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo? Hágase usted la pregunta. ¿Por qué sigue teniendo miedo? ¿Tenemos miedo a qué? Hay que ponerle nombre a eso. Y una vez que tenga nombre, entonces sabemos cómo orar por eso. Porque hay que orar por ese miedo. Y hay que crecer en la fe. No sé, la pregunta es muy importante, pero es muy personal. Entonces la respuesta no sé si es muy difusa. Pero yo creo que si puedo hacer un resumen un poco más común, es hacernos la pregunta, ¿por qué tengo miedo de lo que viene? Tengo miedo al dolor. Es eso. Tengo miedo al dolor. Tengo miedo a quedarme solo, sola. ¿Cuál es el miedo? Diseccionemos el miedo. Y cuando estemos con el miedo diseccionado, podemos entonces, como cuando los niños tienen miedo de los fantasmas o de los monstruos en la oscuridad, encender la luz y el monstruo no está. El que está es Dios con nosotros. Encendamos esa luz. Se nos fue el tiempo, pongámonos de pie, vamos a orar.